Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando acerca del string. Nos falta slice, struct, enum, genéricos y hashmap. Y con eso ya terminamos el tema de genéricos. Perdón, de tipo de datos complejos. Cuestión, bueno, ¿cómo funcionan los strings? Si ustedes vienen en otros lenguajes, seguramente están acostumbrados a este tipo de dato, a diferencia del str. El str quizás es más low level. El string, vamos a crear uno. No sé, vamos a poner mi nombre, por ejemplo. Mi nombre igual a Fernando. Vamos a crear esto, ¿sí? Por defecto en RAS, cuando creamos un texto, ese texto es de tipo str, ¿sí? Es un slice string. Aquí ya vemos que, bueno, el str va a ser el valor por defecto y nosotros queremos un string, en este caso. ¿Cómo creamos un string? Bueno, hay un método que es mi favorito, mi forma preferida de crear un string, que es el toString. Hay varias formas de crear un string, ¿sí? No hay una sola. Por mostrarles tres, pueden hacer, por ejemplo, el toOwned. Otro más que pueden hacer es bueno, el string from, por ejemplo. Pueden, creo que usar un into también. Son todas formas válidas, ¿sí? Todo compila. Por defecto yo prefiero esto. O sea, es como mi favorito. Pero bueno, hay otros. Yo lo utilizo porque, bueno, me parece que es más explícito cuando le pones el toString. Le dices, quiero un string específicamente. Pero bueno, yo qué sé, da igual. Igualmente el type annotation también ayuda, si no, da igual. Pero bueno, ¿qué sería esto del toString? Bueno, el string, la diferencia que tiene con el str común, cuando nosotros representamos un str a nivel computacional, quizás lo representemos en el stack, seguramente va a estar en el stack. El stack, perdón, el string va a estar en el heap. Otra diferencia es que, bueno, el str quizás está compuesto por un arreglo de... O sea, una referencia a un arreglo de caracteres de tipo... Bueno, de cantidad de n, ¿no? Porque, bueno, da igual. Otra representación que podemos tener quizás es a través de U8. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros vimos quizás el C o algo por el estilo, sabemos de que los caracteres se pueden representar también en ASCII. Y claro, el código ASCII eh, es un valor numérico, ¿sí? Entonces podemos representarlo a las letras. Las letras las podemos poner dentro de un valor entero y decir, bueno, este valor entero va a representar una letra. Por favor, no lo hagan. Pero bueno, en el caso de los bytes, por ejemplo, también es necesario. Eh, y no sé si hay algún caso más, ¿eh? Creo que serían como todas las representaciones de un string. Otra, bueno, en el caso de string, la forma de representar el valor es a través de un vector. Un vector de tipo U8. Supongo que es porque la cantidad de bytes en el caso del U8. Pero si tenemos dudas podemos ir y revisar dentro de la estructura. Vemos que efectivamente es un U8. Y no sé si dirá exactamente por qué es, ¿no? Pero la cosa es de que es un... Finalmente efectivamente es un U8. Eh, y bueno, no tiene mucho más. El caso de las de referencias, eh, justamente string, tiene una de referencia a str. Y de esa forma, en mi nombre, por ejemplo, tenemos un montón de métodos que son propios en realidad del str. Por ejemplo, el split o no sé, el trim. Son métodos que en realidad tiene un str. Pero bueno, los tenemos disponibles en el string porque el string es como que de referencia al str. Eso lo dijo Esteban Kuber en un video de RAS, el lenguaje que no es. Es uno que dieron en la Ruslaton, me parece, no sé. Cuestión de que, siguiendo un poco con esto, otra diferencia que tenemos con el str es que, bueno, el str es más performante, funciona mucho mejor, etcétera, pero es inmutable. Y claro, quizás nosotros queremos mutar los strings. Entonces, bueno, para mutar strings usamos primero nada este tipo de dato, el string, y ponemos mut.
tenemos que siempre explicitar cuándo vamos a modificar la variable. Si no, nos va a dar un error. En el caso de mi nombre, por ejemplo, yo le quiero agregar mi apellido. Podemos pushear un string y aquí le agregamos espacio Pastorelli. Para que no sepan, Pastorelli es mi apellido, Fernando Pastorelli. Y bueno, también algo que podríamos hacer, por ejemplo, es agregar valores formateados. ¿Sí? Eso también es posible. Eres el usuario, número. Y aquí le podemos pasar, si queremos, el valor, ¿sí? Vamos a pasarle, no sé, un 72. Esto no va a funcionar así, ¿sí? Necesitamos pasarle un format. Format es una macro en Rust que te da justamente un string, ¿sí? Pero, como les dije, el string, a su vez, se puede desreferenciar. Por ejemplo, texto formateado. Entonces guardamos esto aquí. Y como les digo, esto nos devuelve un tipo de dato string. Pero si nosotros hacemos esto funciona. Esta cosita en realidad es una referencia en memoria. Y claro, como string en realidad es una referencia de string, a su vez, nosotros al hacer una dereferencia estamos transformando algo que inicialmente es string, se lo estamos transformando a str. Si se fijan... Ah, claro, bueno, esto no te lo muestra. Pero esto tendría que tener ACSTR, me parece. Bueno, porque me dice que es un valor temporal. Pero si esto lo paso así, esto debería funcionar, por ejemplo. Es otra forma, ¿sí? Pueden utilizar, por ejemplo, el ampersand. El ampersand lo que hace es una referencia en memoria. Entonces, al hacer la de referencia de string, estamos transformando uno al otro. Quizás los estoy confundiendo. Pero bueno, el push str necesita un str. Acá tenemos un string. Hay dos formas de transformar un string a un str. Una es con esto y otra es con el str. Las dos formas funcionan. Da igual, ustedes eligen. Y a ver, quizás, bueno, los muestro cómo queda, porque si no va a estar medio complicado el ejemplo. Pero esto tendría que ser mi nombre. Todo esto es mi nombre, ¿no? No, queda terrible. No debería ser esto así, pero bueno. Fernando Pastorelli, eres el usuario 72. Perfecto. Entonces, como vemos, nosotros modificamos este string dos veces ya. Una para agregar el apellido y otra para agregar un texto formateado. ¿Qué más podemos hacer? La verdad es que no tengo ni idea. No sé qué podemos hacer. Bueno, el string justamente es un vector también, ¿no? Entonces también podemos iterarlo. Esto es into iter, supongo. Ah, ¿no tiene esto? Lines. Bueno, las lines son la cantidad de líneas. O sea, va a estar separado por... Esto tendría que tener un iter. Y el iter a su vez lo podemos iterar. O sea, ya no estamos yendo muy al carajo. Porque bueno, si se fijan, algo que quizás veamos más adelante. No sé si en algún momento vemos abstracción de cero coste. Options, módulos, definiendo un trait. Derivables, punteros, canales de comunicación. Ok, no estaba explicado. No está explicado, me parece. Bueno, quizás cuando pasemos esto lo explico, supongo. Pero bueno, para que tengan una idea ahora y no dejarles con la curiosidad. Rust tiene un concepto... 5 minutos, bueno. Voy a intentar resumirlo. Pero en otros lenguajes, cuando nosotros queremos... Te lo voy a sacar. Cuando queremos transformar un tipo de dato a otro, vamos a encontrar algunos problemas. Porque, claro, cada transformación del tipo de dato, es decir,
En el caso de algún lenguaje, yo que sé, cualquiera, no sé, puede ser, yo voy a decir quizás, no sé, JavaScript o Java, yo que sé. En el caso de querer representar, no sé, un string en los lenguajes dinámicos, lo que va a pasar es que, bueno, tenemos un string y nosotros queremos, por ejemplo, obtener la cantidad de líneas, ¿sí? Están separadas en barras n, porque, bueno, para los que no saben, el barra n es como una representación de un salto de línea. Entonces, bueno, queremos representar esto. Lo que tendríamos que hacer sería un split en otros lenguajes. Y el split se lo hacemos por barra n. Y esto nos devuelve. O sea, no sé si ya se está empezando a complicar. Pero voy a comentarlo aquí arriba. Aquí lo que teníamos era un texto. Es decir, un string. Pero nosotros empezamos a splitear. Entonces, cuando hacemos un split, lo estamos transformando a otro tipo de dato. Lo estamos transformando a un tipo de dato vector, arreglo, no sé cómo le quieran decir ustedes. Cuestión de que aquí tenemos un arreglo. Pero esta conversión no fue gratis. En lenguajes de tipo dinámico, de hecho en la mayoría de los lenguajes, no solamente en los tipos dinámicos, pero en la mayoría de lenguajes tenemos que transformar manualmente. Hacemos un pseudo casteo o algo por el estilo y mapeamos un tipo de dato a otro. Entonces, claro, este dato que ya existía antes, ahora se duplica y tenemos una copia de ese dato en otro dato distinto. Entonces, tenemos dos valores iguales, pero con distintas formas de representarse. En el caso de un texto y en el caso de que sea un vector separado por barra n, sería como algo así. Sería esto, esto y esto. Y todo esto en un arreglo. Entonces, claro, yo aquí ahora puedo acceder al elemento, ¿no? Como les mostré en la vez pasada, podemos acceder al elemento 1. Entonces tendríamos este hace cosa. ¿Qué pasa? Que bueno, esto como les digo, tiene como un coste computacional. Hacer esa transformación y todo esto tiene como un coste. RAS posee un concepto que es la abstracción de cero coste. Es una característica muy especial, no lo tienen muchos lenguajes. Lo tiene C, C++, RAS y quizás SIG. No, son muy pocos, ¿sí? Son muy, muy pocos. Y lo que nos permite esta capacidad de abstracción de cero coste es transformar de un tipo de dato a otro sin un coste computacional en el medio, ¿sí? Que quizás, bueno, quizás el Lines efectivamente haga algo, sí, tenga un coste computacional, pero es prácticamente despreciable. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo representamos mentalmente, un string puede tener varias líneas, pero las líneas no pueden no tener un string. Tienen que tener un string. Entonces, cada línea tiene un string, efectivamente. Entonces, ¿cómo representaríamos esto? Quizás como un vector de string, pero es lo que ya teníamos. Entonces, no sé si me entender. RAS lo que hace es, dice, bueno, saquemos todo esto y al final esto estamos diciendo lo mismo en realidad. Es el mismo idioma. Entonces, claro, no requiere esa conversión de tipo. Porque ya estamos hablando de que el string es a su vez un vector y a la vez está como separado en un orden específico y que por todas las cosas que tiene, quizás no requerimos volver a convertir el tipo de dato, crear otra locación de memoria, duplicar el dato, no necesitamos. Entonces, claro, si yo hago, por ejemplo, el punto lines me devuelve un tipo de dato lines, que si vemos el tipo de dato lines, seguramente es una abstracción, ¿ven? El lines, a su vez, es una abstracción
de un split, o sea, es más complicado, ¿no? Pero, pero en sí mismo, lo que representa no es otra cosa que lo que ya teníamos de otra forma representada. Quizás no en lines exactamente es una abstracción de cero coste, pero bueno, algo que podemos llegar a encontrar en algún momento de todo este roadmap es que tengamos que explicar justamente esto. Hay algunos métodos que nos van a dar abstracciones de cero coste, quizás el bytes, por ejemplo, porque representar un string como bytes no debe tener valor computacional, no debe tener coste. Y así con un montón de cosas, ¿sí? No digo que en todos los casos, pero en muchos casos no va a tener ningún valor adicional. El coste va a ser el mismo. Y, y bueno, en realidad esto no sé exactamente qué fue. Una explicación de string mezclada con abstracción de cero coste. ¿Sí? No sé cómo ponerle el nombre del video. Voy a ponerle strings. Y en algún momento cuando veamos ya bien de referencias y un montón de cosas, voy a hablar acerca de la abstracción de cero coste. Porque esto en realidad fue muy al voleo. No logré profundizar tan bien como quería. Pero, pero bueno, hasta ahora el video porque no hay mucho más que mostrar. El string es un texto, es dinámico, podemos mutarlo, podemos agregarle valores. eh, y bueno, que como vamos a ver en videos adelante, a diferencia del str, tenemos la propiedad. Y claro, que el string tenga propiedad y el otro no, eh, tiene distintas repercusiones en nuestras decisiones. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante igualmente, pero bueno, hasta acá el video y nos vemos la próxima. Chaito.